Buen día, Universidad Ciudadana de Nuevo León. En el siguiente video se hablará del capítulo 10, el cual consta que es la contabilidad y finanzas para emprendedores, desde sus conceptos básicos de la contabilidad, técnicas, tipos de estrategias para implementarlo o cómo son sus estados financieros, contabilidad de costos y análisis económicos financieros de alguna empresa. La toma de decisión que tiene implicaciones financieras es una constante en la rutina de un emprendedor, o comprar alguna, alquilar instalaciones o precios de control de existencias. Son solo algunas de las contabilidades mediante registros y procedimientos de información. Es el instrumento que auxilia el proceso interno de la toma de decisiones. La contabilidad financiera se enfoca en proveer información que permite al usuario evaluar el desarrollo de una empresa, siendo la referencia principal para la toma de decisiones en el aspecto económico. Debemos mencionar que la contabilidad integra por un sistema contable conformado por las políticas y procedimientos contables. Las postulaciones básicas se proporcionan con fundamentos que rigen el ambiente bajo el cual debe operar el ente, que pueden ser sustancias económicas, entidades económicas, negocios en marcha o asociaciones de costos y gestiones con ingresos, como evaluaciones. El objetivo principal de la contabilidad permite que cada grupo de partes interesadas puedan evaluar la situación económica, financiera de alguna empresa en determinado momento. Para cumplir con esta meta, la contabilidad produce informaciones contables en los estados financieros con información útil para estas áreas. Cualquier empresa que necesite elaborar estados contables individualizados es tratada como una entidad contable, sin importar que ésta tenga no personalizadas jurídicas. Siempre que se realice un ingreso, deberá de recurrir en un gasto para este sea posible. Esta contabilidad es el mismo periodo que se registra en principios de realización de los ingresos. Así se vería la venta de mercancías para que otros ocurran necesarios para pagar a los empleados. Este gasto por la mano de obra será contabilizado como pertenencia a el principio, que se les paga en enero o febrero. Los hechos contables se registran siempre de la manera más coherente y objetiva. El método más usado para realizar los asientos contables siempre sea posible con la base de documentos oficiales, fiscales, los recibos y estados bancarios, entre otros. Siempre se utilizará el mismo criterio para contabilizar un evento, con lo cual eviten en los estados contables casos sin criterios. En un hecho contable, dichos cambios deberán mostrarse en notas explícitas en los estados contables. Solo se contabilizará en información los hechos relevantes. Cuando existe dificultad en contabilizar un acontecimiento que exprese un valor insignificante, ese valor de contabilización es una manera aproximada dando lugar a una impresión. Los estados financieros son informes que clasifican la contabilidad de empresas. Los utilizados son las balanzas generales y estados de resultados, como son los ejercicios de los estados de flujo. Los estados financieros no solo son conceptos de contabilidad financiera, sino son un instrumento importantísimo para el diagnóstico, patrimonio y económico de una empresa. Conocer y dominar conceptos como cuentas de resultados, flujos de caja, liquidez y análisis de caja es imprescindible para la toma de decisiones estratégicas para cualquier directivo. El programa especialista de financiero es con una metodología mixta, presencial y en línea, prepara a los profesionales para el análisis y control de la contabilidad financiera. Los estados financieros son informes que reflejan el estado de una empresa en un momento determinado, normalmente un año. Se compone de varios documentos en los que se plasma la situación financiera de un negocio y recoge información, tanto económica como patrimonial, de las empresas, conocidos como estados contables o cuentas anuales. Son muy importantes para conocer la rentabilidad del negocio y la valencia de la compañía. El balance general refleja la posición financiera de la empresa en un determinado momento. Esta constitución está constituida por dos columnas, una de activos y una de pasivos y patrimonio neto, que se dividen en cuentas. El activo reúne los bienes y derechos de la empresa. Los bienes son máquinas, terrenos, existencias de dinero, monedas, herramientas de vehículos o instituciones. Los derechos son las cuentas por cobrar, facturas, depósitos en cuentas o son derechos de retiro y títulos de créditos o depósitos de cuentas bancarias con derechos de retiro. El activo representa las aplicaciones de recursos. Las cuentas del activo están organizadas de acuerdo con el grado de respectivos de liquidez y se dividen en circunstantes de largo plazo y fijos. El activo fijo representa bienes y derechos que según las actividades operativas de la empresa. Las inversiones constan de ese tipo de activos y de las políticas de mantener un alto nivel de modernización del parque productivo. Sin embargo, el volumen de las aplicaciones en el activo fijo varía de acuerdo con el ramo de actividades. El activo diferido comprende recursos aplicados en la realización de gastos que por lo tributar la formación de resultados en más de un ejercicio social futuro solo se apropian de las cuentas de resultados, en la medida en que correspondencia es que están distribuyendo incluido en el resultado de cada ejercicio. Este activo abarca de forma general gastos en implementación de actividades y prospectivos, investigación de desarrollo de productos, implantación de sistemas y métodos de reorganización o reestructuración,
como otras. El pasivo muestra obligaciones, son deudas que las empresas tienen con terceros, por ejemplo, cuentas por pagar, proveedores a plazos, impuestos y préstamos. El pasivo es una obligación exigible, es decir, cuando la deuda vence, se exige su liquidez. El patrimonio neto muestra los recursos de los propietarios aplicados a las actividades emprendedoras. A la inversión inicial de los propietarios se les denomina capital además existente. El patrimonio neto también crece con los rendimientos que refleja el capital aplicado. El estado de resultados del ejercicio muestra el que hubo ganancias o pérdidas en un periodo y cómo se llega a ese resultado. Se trata de un resumen ordenado de los ingresos y gastos de una empresa en un determinado periodo, por lo general 12 meses. Este se presenta en forma vertical. De los ingresos se sustraen los gastos y los cuales indican resultados de ganancias o pérdidas. Un requisito fundamental en la elaboración de un estado contable es la riqueza de detalles que proporcionan información relevante para la toma de decisiones. El estado de flujo de caja es una herramienta poderosa de gestión del emprendedor que le permite planear acciones que involucran recursos financieros. El estado de flujo de caja indica el origen de todo el dinero que entró en la caja, así como la aplicación de todo en ellas. A diferencia del balance del flujo de caja dinámico, existen dos métodos de los cuales la contabilidad acostumbra a tratar el análisis. Estos son el método de la derogancia, que son los ingresos y gastos que se contabilizan en el momento en que se generan, y el método de efectivo, los ingresos y los gastos que se contabilizan en el momento que entran y salen de la caja. Las transacciones que disminuyen la caja son operaciones que implican salidas de recursos de la caja, por ejemplo, pago de dividendos de los accionistas, pago de intereses y amortizaciones de la deuda, adquisiciones de activos permanentes o compra de contacto y pago de proveedores como pago de gastos, costos y cuentas por pagar. Las transacciones que no afectan la caja son aquellas transacciones que ocurren sin que haya entrada o salida de recursos de caja, como son las depreciaciones, amortizaciones y desgastes, provisiones de cuentas dudosas y revaluaciones de partidos. El flujo de caja es la recopilación de datos de entradas y de salidas de la caja disponible proyectándose en el tiempo. Si la empresa hace compras a plazos, tiene que administrar su flujo de caja para saber cuándo, días y meses tiene que liquidar su deuda, de modo que pueda dirigir la entrada de los recursos de clientes para el pago de ese compromiso. Los ingresos deben entrar en la caja antes del pago. La contabilidad de costos se encarga de medir el valor de las existencias de la empresa. Esta área proporciona al administrador la información del costo que tuvo la empresa para elaborar un producto o prestar un servicio. Su influencia en los estados contables es directo. En el balance general, la contabilidad de costos es la existencia del producto terminado dentro de un activo de una empresa industrial. En el estado de resultados del ejercicio representa la línea de costos de los productos vendidos o servicios prestados, lo cual facilita la información de la utilidad. La contabilidad de costos desempeña dos funciones auxiliares, el control y la toma de decisiones. En la función de control de proporción datos para la elaboración de patrones y presupuestos, los cuales podrán compararse con los costos e ingresos a obtener en el futuro. En la función auxiliar de la toma de decisiones ofrece información del precio y venta y elección de proveedor, entre otras. La empresa, en el curso de sus operaciones, efectúa diversos gastos y desembolsos, tales como pago de salarios y compras de productos de limpieza y de mercancía y materia prima. El primer problema de la contabilidad de costos es saber cuáles son de esos gastos están destinados a la fabricación del producto o prestaciones del servicio. Es decir, el contador de costos debe separar los gastos de los costos. Para una mejor medición y análisis de los costos, es común medirlos en directos o indirectos y fijos y variables, de modo que los costos puedan ser directos y fijos, directos y variables, indirectos y fijos. Los costos fijos son valores que se tienen inalterables dentro de ciertos límites, el margen de las variaciones de la actividad o de las ventas, por ejemplo, los sueldos de los asalariados. Los costos variables son valores que varían de la misma proporción de las variaciones ocurrentes en el volumen de producción u otras medidas de actividad, por ejemplo, el de la materia prima. Los costos directos pueden asociarse a la manera indirectos de los productos en los que se halla medidas de consumo, por ejemplo, los embalajes. Los costos indirectos no ofrecen condiciones de medida objetiva y cualquier tentación de asignación debe realizarse mediante una estimación, como sería el caso de los supervisores. El presupuesto es un plan financiero. Esto es una herramienta para la prevención de ingresos y gastos consistentes en el estado de orden y clasifica los gastos provisionales para un periodo y las entradas de recursos cubren al fin de elaborar un presupuesto. Es necesario plantear actividades y uso de recursos como un costo. El presupuesto auxilia a la administración en las funciones básicas de planeación, ejecución y control. Los presupuestos pueden elaborarse de diversas formas, con base en los estados financieros
ya descritos como el balance general, estados de resultados del ejercicio y estados de flujo de caja, o por medio de la confrontación en las expectativas, que es el aumento de volumen de ventas, por ejemplo, incluso en las reducciones de costos operativos. Y lo realmente acontecimiento es un periodo determinado. El presupuesto no es una herramienta que restrinja las decisiones del emprendedor. Si llegara a surgir una oportunidad de alguna compra de una máquina o implementar una estrategia de venta que consumirá más recursos, y así esas acciones no estuvieran previstas en el mejor de sus presupuestos, para evaluar el efecto de esas elecciones en el resultado de la empresa. Los índices económicos financieros, calculados por medio de la relación entre las cuentas de los estados financieros, muestran información sobre la solución de deudas, gestión de la rentabilidad del negocio. Pueden calcularse de diversos índices, el cual ofrece diferentes perspectivas de desempeño del negocio. También se pueden utilizar para examinar la evolución del desempeño de la empresa. Saber si la empresa está teniendo ganancias o pérdidas es indispensable en cualquier situación industrial, comercial o prestación de servicios. El punto de equilibrio indica la cantidad de ingresos facturados cuando la empresa no tiene utilidades perdidas, el punto en el cual los ingresos originados son las ventas equivalentes a la suma de los costos fijos y variables. Como conclusión de la contabilidad de finanzas para emprendedores, se aprendió que es importante la toma de decisiones, además del objetivo de la calidad, como también conceptos contables como entidad, continuidad, además también de los estados financieros, los balances generales en los cuales se conocerán los activos y pasivos y los patrimonios, como también los estados de los resultados del ejercicio, así como más conceptos fundamentales para este tema y su comprensión total.